Buenas noches o tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y hoy vamos a continuar con nuestro ciclo internacional de conferencias sobre argumentación y debate. Y hoy vamos a tener un expositor académico en el sentido de que nos está visitando vía Zoom desde México, desde la Universidad Autónoma de Nayarit. Él es Ángel González Delgado y nos va a hablar sobre otro aspecto de lo que tiene que ver con este mundo del debate y de la argumentación, que es el tema de la virtud. En concreto, la conferencia de Ángel se titula De la práctica del debate al desarrollo de la argumentación virtuosa. Así que vamos a ir explorando, él nos contará sobre estos aspectos. Antes de darle paso a nuestro conferencista de hoy, voy a decir algunas palabras sobre su trayectoria. Bien, Ángel Arián González Delgado es licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, México, en 2006, maestro en Estudios Filosóficos, 2010, por la misma universidad, y candidato a doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, 2016. Es miembro de la Asociación Filosófica de México, la Academia Mexicana de Lógica y la Red Mexicana de Argumentación y Retórica. Ha trabajado en diversas instituciones educativas en Guadalajara y en la actualidad se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de Nayarit, en el Seminario Diocesano de Tepic, en la Facultad de Estudios Filosóficos y en la Maestría en Prácticas Filosóficas de SECAPFI, México. Sus áreas de interés son la teoría de la argumentación, ética o filosofía moral, metodología y didáctica de la filosofía con énfasis en la enseñanza de la ética y, por supuesto, la argumentación. Entre sus diversas publicaciones destacan en 2015 el desarrollo de virtudes epistémicas en comunidades de indagación, en calidad de coautor. Luego en 2017 las prácticas argumentales como métodos de investigación filosófica, y en 2020 el desarrollo de habilidades argumentales para procesos de enseñanza-aprendizaje, una propuesta en ciernes. Así que esto entre muchas otras cosas más. Y hay otras cuestiones también que aquí Ángel no lo puso en este pequeño currículum mini que siempre hay que hacer cuando hay que hacer acotaciones, pero también él ha trabajado muy de cerca también con Carlos Pereda y también sobre la obra de Carlos Pereda, uno de nuestros grandes filósofos uruguayos vivos, radicado en México. Así que también por ese lado, bueno, y además Carlos Pereda, también autor de una original teoría de la argumentación. Basta decir, mencionar sus vértigos argumentales, en fin, o sea, la relación también por ese lado, yo le agrego eso, Ángel, también creo que es muy importante y también nos une entre México y Uruguay a partir de tu vínculo también con la obra de Pereda, más allá de tus propios méritos, como acabo de decir. Sin más preámbulos, entonces, le doy paso la palabra a Ángel para que nos pueda compartir su exposición, que es lo que vinimos todos a escuchar hoy. Así que Ángel, con todo gusto, te doy la palabra. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Claro, como dices, por cierto, mandamos un saludo al doctor Carlos. Eh, me da risa porque alguna ocasión, en alguna presentación lo colocaba. Él estaba presente y bueno, fue uno de esos regaños de maestro que me decía que no, que ya no hiciera eso. Bueno, tú lo conoces y muy a su estilo, pero sin lugar a dudas es uno de los conectes. Yo estoy muy contento de participar y siento que de alguna otra forma algún lazo posible con el Uruguay tiene que ver con mi maestro, justamente con Carlos Pereda, ¿no? Pero bueno, no me resta más que nuevamente agradecer. Estoy muy contento con esta participación, con esta invitación que se me hizo. Agradezco también a la ANEP
Disculparán ustedes que de repente esté volteando hacia abajo, tengo aquí mis notas, entonces estaré combinando un poco una presentación que todavía fui complementando a partir de ese seguimiento que tuve en la conferencia que pude estar el lunes pasado, ¿no? Creo que hay unos detalles en los cuales profundizaré más y que creo que puede servir, que puedo abonar a esas reflexiones, tanto para los estudiantes y las estudiantes que nos acompañan, como para los colegas profesores que participan de este evento, que vale decir que yo reconozco como uno de los más importantes en los cuales me ha tocado participar. No lo digo de dientes para afuera, de alguna forma me he estado involucrando, interesando, informando en todo esto que ha estado haciendo Horacio junto con su grupo, que hay que potencializar aún más estas actividades, estos debates, ¿no? Y lo digo como parte de la presentación inicial porque va a haber unos momentos en que ustedes dirán, bueno, qué falta de cortesía. Si te están invitando a hablar en un evento donde el debate es el centro principal y de repente surgen algunas críticas, pues de qué se trata. Lo único que les pediría es que tengan un poquito de paciencia. Al final comprenderán que es una crítica que más bien es como un exhorto a la reflexión para que potencialicemos aún más lo que representa el debate como tal, ¿no? Entonces, dicho eso, bueno, voy a empezar. A diferencia de las charlas pasadas, yo les pediría un poquito de paciencia, que vayan siguiendo en este, digámoslo, como hilo conductor de lo que voy a ir presentando. Y al final, espero no extenderme mucho. Aquí mi colega Horacio me marcará ahí los tiempos. Dejaremos un espacio para entonces sí ampliar y participar ya todos de un diálogo, es que espero sea esto así, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, paso a la siguiente diapositiva, ¿no? Lo que quiero contarles es que hace algunos meses, justamente cuando Horacio me invitaba a participar de este evento, de este ciclo de conferencias sobre argumentación y debate, me preguntaba qué podía compartirles o presentarles, ¿no? Recordé entonces que hace poco más de 13 años yo me incorporo a la Universidad Autónoma de Nayarit en el 2009 y en el siguiente año, 2010, en el programa de filosofía, me piden que dé unos cursos, taller de argumentación. Entonces, yo recién concluyendo la maestría tenía, digamos, fresco, pero un aparato teórico o una serie de conceptos. Lo que yo buscaba es que el curso, en efecto, se volviera más que una aproximación teórica, que fuera muy operativo, que fuera más bien un taller. En ese sentido, creo que será muy cercano a lo que ustedes han venido trabajando o a uno de los objetivos que se han planteado al invitar a las personas a participar del debate, pero que esto vaya permeando las enseñanzas en la ciudadanía. Ojo con eso, que es un concepto que me va a importar mucho, que voy a tratar de aproximarnos y ir desarrollando para que se comprenda cómo pasaríamos de la práctica del debate al ejercicio más allá del debate de una argumentación virtuosa, ¿no? Entonces, les comentaba que, bueno, así emprendí el camino, preparé esta serie de cursos y talleres. Al principio era una optativa, a la larga aquí en la universidad lo que tenemos son dos talleres principalmente para estudiantes de filosofía, estoy hablando de educación media superior, y después algunos de mis compañeros estudiantes y compañeras lo han llevado a primaria, secundaria y el bachillerato también, ¿no? Entonces yo lo que hacía era primero un curso optativo y después se logró incorporar al plan de estudios. Se logró incorporar como 2 unidades de aprendizaje, clases, asignaturas, no sé cómo le nombren ustedes, donde la primera parte es el taller de análisis de argumentos y la segunda parte es el taller de construcción de argumentos, ¿no? Entonces, bueno, hecho eso, yo lo que planteaba o lo que buscaba compartir aquí, les comparto algunas de las imágenes con mis estudiantes, y algunas, pues la misma imagen verán, ya tiene más de 10 años, donde además de las partes teóricas, por decirlo así, a mí me interesaba mucho que empezaran a desarrollar habilidades
Habilidades como la identificación de una tesis o una postura, los argumentos centrales y los más fuertes que pretendían defender dicha postura, la elaboración de contraargumentaciones, además del desarrollo de actitudes positivas frente a la pluralidad de posturas existentes, el que pudieran reconocer la bondad de argumentos existentes, pero que no desacreditaran a priori, ¿no? Una de las prácticas de interacción argumental que yo consideré muy relevante para poder llevar a cabo esto fue el debate académico, pero el debate a dos voces, por eso las imágenes que vienen ahí, ¿no? Es decir, en síntesis, lo que yo buscaba era que las personas desarrollaran tanto habilidades como virtudes argumentativas, que se fueran capaces de identificar el argumento que se les estuviera presentando, comprender su estructura, criticarlo si había algo que criticarle, pero que además este ejercicio les llevara a ellas y a ellos a empezar a desarrollar una actitud respecto a los problemas que se encontraran incluso fuera del aula. Por eso recuerdan que al principio decía que lo importante que esto es para mí, centrado o dirigido hacia podemos o no formar ciudadanía. Es decir, individuos, es decir, personas que más allá de las habilidades para identificar o contrarrestar argumentos, sean ciudadanos que pueden, más allá de sus diferencias, o bien ponerse de acuerdo, o bien llegar a un consenso, o reconocer la pluralidad de ideas y que no siempre vamos a estar de acuerdo con ellos, ¿no? Bueno, lamento decirles y lamento reconocer que todo aquello en mi caso fue un fracaso rotundo, ¿no? Pues aquí yo les decía, y un poquito mi advertencia, antes de que Horacio ahí un poquito baje el volumen y diga, oh, ¿qué estás haciendo, Ángel? No, no, no. No es que yo vaya a descartar la idea de un debate. Más bien lo que quiero compartir, y creo que ahí es lo que puede ser muy rico para ustedes, es compartir mi experiencia de por qué en mi caso falló en lo que en general todos coincidimos que serían las bondades de una práctica del debate, ¿no? Entonces, iré haciendo ese recorrido hasta llegar a una propuesta de un tipo de debate o un ejercicio que me parece que tiene que ir a la par del debate como tal, ¿no? Por eso les decía, bueno, un poquito de paciencia, no me tardaré mucho y al final, bueno, ya podemos compartir ahí, ¿no? Bien, entonces yo les decía que, pues creo que mucho me temo que en mi caso fracasé el intento, por lo menos los 2, 3 primeros años, ¿no? Después lo dejé, me enfoqué en otro tipo de prácticas de interacción argumental y recientemente, estoy hablando de 1 o 2 años, por la pandemia, he buscado retomar esto, pero con las reflexiones que ya ahora estoy por presentarles, ¿no? Por lo menos, te diría, bueno, no hay que ser tan exagerado eso del fracaso. Bueno, por lo menos creo que no fueron los resultados que yo esperaba, ¿no? La responsabilidad, eso sí, tengo que aclararlo, es solo mía, ¿no? Yo no logré en general que cada una de las personas que me acompañaron en aquellos cursos o talleres desarrollaran virtudes argumentativas a partir de la práctica del debate. Varias de las personas participantes mostraban ser hábiles en identificación de posturas y argumentos, así como para la construcción, y bueno, algunas veces destrucción también, de argumentos, y bueno, eso era notorio para mí, ¿no? Sin embargo, más allá de la práctica del debate, no mostraban sensibilidad a las bondades de argumentos que no fuesen propios. Algunas personas asumían en la otra persona un adversario, incluso más allá del debate. A mí esto me empezó a preocupar, ¿no? Y en algunos casos, lo que resultaba de dichas prácticas era, no sé cómo decirlo, se me ocurre decir que emergían como máquinas, a veces hasta detectoras de falacias, ¿no? Estudiantes que practicaban aquí, después los veías en todos lados, en cualquier discurso, con un tipo de obsesión en encontrar falacias. Y bueno, si bien eso es parte del debate, me parece que hay que irse con cuidado, como espero mostrar aquí, ¿no? Bueno, frente a esto, les cuento, yo opté, como les digo, por emplear o más bien por dejar de emplear el debate como una práctica de interacción argumental. Yo consideraba en aquel momento que no traía consigo los resultados que yo esperaba, ¿no? Entonces creo que lo más sano fue pausar y hacer una autorreflexión.
no había tenido la oportunidad de presentar algunas de esas reflexiones durante estos años hasta que se da este espacio, lo cual agradezco mucho, ¿no? Y por eso es que en lo que viene, y yo ya decía antes de asustar aquí a las colegas que me invitaron, bueno, voy a exponer un somero análisis y unas reflexiones respecto a esas fallas. Pero no solamente eso, sino qué es lo que creo que faltaría. En mi caso, si yo vuelvo al ejercicio del debate, el debate académico, y saber si ustedes han vivido algo de lo que voy a presentar y qué les parecen esta serie de reflexiones propuestas, ¿no? Bueno, dicho esto, paso a lo que yo le nombro como la estimulación del debate, ¿no? Bien, en la convocatoria del Torneo Nacional de Debate para Estudiantes de Educación Media Superior, se lee esto que aquí les pongo en margen, ¿no? A la letra dice: esta iniciativa constituye una instancia educativa que estimula el debate, la construcción del pensamiento crítico y el fortalecimiento de la ciudadanía. Al respecto, les he de pedir que me acompañen a realizar un breve análisis de dicha afirmación. Si no me equivoco, esta afirmación consta de por lo menos 3 premisas. Disculpen la terminología muy a la lógica informal, pero bueno, estas 3 afirmaciones, digamos, ¿no? En un primer momento, lo que se nos dice es que una instancia educativa es la que va a estimular el debate. Esto significa que deberá compartir las características objetivos fundamentales de la educación, que sin ponernos a discutir qué sería la discusión, me parece que hay como aires de familia en lo que podríamos definir. Diríamos que mediante la educación se propicia la participación en la formación integral de las personas. En ese sentido, este ejercicio de debate cumple una función, entre otros ejercicios podrá ser, algo tan importante como es la educación de las personas, como es esa formación integral que podríamos tener, ¿no? Hay una segunda afirmación. Esta segunda afirmación menciona que la capacidad, o se menciona más bien aquello que entendemos como la capacidad de analizar una situación objetivamente para formular un juicio. Es decir, esto que se dice aquí de con el debate se busca construir el pensamiento crítico. Como tal, se busca que quienes participan de este analicen una situación, formulen un juicio, lleguen a resolverla, o por lo menos se lleguen a dar cuenta del problema y las aristas que habría para buscar responderle, ¿no? Una tercera afirmación en estos breves 3 renglones es sostener que con el ejercicio y el fomento del debate se fortalece la ciudadanía. Yo he venido ya diciendo que esta parte me interesa mucho. De hecho, tendríamos que preguntarnos, quizá para empezar, ¿qué es eso de fortalecer la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía entendiendo como un grupo de personas que habita en una polis, en una ciudad, etcétera, o el hecho de que me identifique como un ciudadano en el sentido de poseer derechos, pero responsabilidades también. Entonces, me parece que el debate, no es el debate académico, que más adelante profundizaré en ello, es la parte más rica, que al concluirlo obtuviéramos como resultado el que los individuos, el que las personas mismas lleguemos a ser parte, lo que a veces pareciera un ideal. Yo no estaría tan de acuerdo con eso. Me parece que hay elementos de la ciudadanía y hay que venir mejorando, pues, ¿no? Es evidente, pues, que en la fase preparatoria del debate y en la fase del debate propiamente dicho, se recurre al punto 2, es decir, al pensamiento crítico. Vamos, mediante pensamiento crítico, a analizar las temáticas que nos han dicho y que probablemente más de alguna trabajaremos o debatiremos. Pero además, cuando esté en la fase propia del debate, lo que se busca es que yo refleje el llevar a la acción ese pensamiento crítico, ¿no? Sin embargo, y yo planteo una pregunta aquí, ¿ocurre así con la formación integral de las personas, con el fortalecimiento de la ciudadanía? De entrada diríamos que sí, que con el ejercicio del debate se fortalece eso. Vamos a reflexionar un poco al respecto y ver que no es tan sencillo como parece y que considero yo, por ahí de mi aportación, que requiere de otros elementos, no de otro tipo de debate quizá, pero sí de complementar
ese ejercicio entre la preparación y entre el debate propiamente dicho, ¿no? Si la educación persigue otorgar los elementos propicios para que una persona se forme de manera integral, esto es, aportar a su desarrollo personal, familiar y social, entonces la práctica del debate por su propia naturaleza propicia que la educación se acerque a cumplir estos objetivos. Ahora bien, esto aún parece quedar en abstracto o pecar de generalidad. De ser así, tendrá que considerarse el ámbito donde se refleje o ponga en práctica esa formación. Esto es, repito, la ciudadanía. Pero el mero desarrollo de habilidades argumentativas no logra, o por lo menos no de una manera clara, consolidar una educación completa para la ciudadanía. Mi propuesta es que debe considerarse a la par las virtudes argumentativas. Antes de hablar de estas, que a fin de cuentas es como el núcleo central de la presentación, es importante hacer una aclaración previa, ¿no? Bueno, aquí lo que les mencionaba, esta síntesis de la formación integral de personas, pensamiento crítico y el fortalecimiento de la ciudadanía, y la pregunta que les he planteado, ¿no? En la aclaración tiene que ver con esto. Bueno, ¿a qué tipo de debate estamos pensando? Cuando yo empecé a practicar este tipo de debate, no como profesor, sino como estudiante de maestría, recuerdo que mi profesor, un filósofo mexicano, nos decía, tengan mucho cuidado, en contexto mexicano, en entender a qué nos vamos a referir por debate. Porque si ustedes tienen en mente solamente los debates, en aquel entonces eran famosos los debates políticos entre candidatos, pues pareciera que ahí lo que menos se busca es un debate académico, más bien es un debate de un ataque, yo no sé si sentido, por lo menos un sentido meramente por ganar, ¿no? Si aquí ustedes como profesoras y profesores dicen que hay que tener cuidado en la detección de falacias para no emplearlas o señalar que hay un error, hay ocasiones, por lo menos en el contexto mexicano, que más bien se prepara a los políticos, en efecto, para hacer uso de falacias, y mientras más arrojen, son más llamativos. No sé, un tipo de debate que habría que analizar, pero no es este el que estaríamos ocupando, ¿no? Sino el debate de tipo académico. El debate de tipo académico en el que la prioridad es el desarrollo de la persona como ciudadano, no como un individuo aislado, y que no compite meramente con adversarios y cuyo único fin es el hecho de derrotarles. Dice, bueno, tres autores, Forgada, de la Puerta y González, que aunque ganar está bien, de hecho, si no, no tendría mucho sentido el ejercicio como tal del debate. De hecho, ellos dicen, ahí está la cita que les comparto, que es un objetivo razonable. Que no hay que olvidar que el foco del esfuerzo no debe ser nunca ese, sino dar la mejor versión de ti como persona en cada ocasión. Y me parece que esto ya se acerca a esa visión de ciudadanía que quisiéramos, ¿no? Una persona que, aún respetando en su individualidad, otorgue lo mejor que sí, pero lo mejor de sí para la convivencia entre individuos, ¿no? Ellos mismos, más adelante en este texto que yo sugiero mucho, nos dicen que el debate académico parte de la premisa de estudiar con rigor un tema concreto para tratar de entenderlo en profundidad, sus causas, consecuencias, el desarrollo, etcétera, ¿no? Y ya que hagan esto, poder debatirlo. Claro, en un ámbito reglado, es decir, a partir de reglas, un proceso dialéctico, en torneos como los que se están viviendo actualmente, ¿no? Debatirlo con otros que lo han estudiado tanto como tú. Esto es, pone el foco, perdón, dentro de la precisión académica. Hay un error ahí, me disculpo. Esto es poner el foco en la precisión académica, ¿no? Dicho esto, aclarado qué tipo de debate me estoy refiriendo, ahora sí paso a lo que sería la argumentación virtuosa. A ver, hace rato justamente que Horacio comentaba esto de una de las propuestas justamente del filósofo uruguayo y amigo y maestro mío Carlos Pereda, los que
tenga nociones de su libro, no voy a profundizar mucho aquí, pero simplemente recordar este texto, que digamos que es donde logra presentar de manera más acabada su esbozo de teoría. Él parte de una visión muy cercana a lo que sería el debate, ¿no? Una cuestión de debatir, el oponente, el proponente, un magíster o juez para revisar esto, y dice que es muy importante que vayan desarrollando esas habilidades argumentales. Yo mencionaba algunas: la identificación de una tesis o una postura, el saber en qué punto se sostiene esta, y él dice, eso está bien. La tradición lógica, dígase la lógica formal, por un lado, y la lógica informal ha también analizado este aspecto. Pero hay una preocupación que yo comparto con él, y es que pareciera que se deja de lado que en el hecho de argumentar somos individuos, somos personas que lo hacemos, y lo que se busca no es meramente llevar a cabo el proceso, sino que el proceso es una ruta para mejorar algo, mejorar nuestra convivencia, mejorar, sí, la comprensión del otro y mejorarnos como personas. Cuando explicamos eso, pareciera que es un tema de ética muy importante, claro, pero que le interesaría a los eticistas. La propuesta es que no, que volvamos sobre esa cuestión y que logremos hacer como un tipo de camino en paralelo, ¿no? Entonces, la primera propuesta o la primera definición de lo que sería una argumentación o virtudes argumentales que quiero compartir es de Carlos Pereda, donde él dice que consiste en rasgos de carácter, en disposiciones del proponente, del oponente, justo aquí lo que les decía, y de quien controla el debate. Estas virtudes pueden ser la integridad epistémica: entiendo lo que la otra persona me está diciendo, pero no tengo que siempre creer en lo que la otra persona me dice. Tengo que sopesar y tengo que aportar también. Es un tipo de construcción en conjunto, ¿no? Algo que él denomina el espíritu de rescate. Algunos colegas le han dicho que es lo que se llama el principio de caridad. Vaya, son formas de hablarle, pero me parece que el sentido o el núcleo de lo que se expresa ahí es lo importante. Él dice que tenemos que recolectar toda la serie de ideas posibles y suponer que la otra persona, si no me está diciendo algo con claridad, por lo menos intenta decirlo, y yo tengo que colaborar con ella, con esa persona, para entender qué es lo que quiere decir. No descartarle a priori por su falta de claridad. Entiendo que más de alguno podríamos decir, bueno, pues si la otra persona no se da a entender, no es problema mío, es problema del otro. Esos son de los puntos que no participarían de una argumentación virtuosa, porque yo estoy descartando, me estoy negando una posibilidad. La posibilidad de entender al otro, pero la posibilidad, aquí viene lo importante, de aprender también junto con el otro, ¿no? Y bueno, el rigor, que eso tendría que ver sobre todo para los, bueno, el ejemplo que yo daba de este modelo del debate, y me parece que sería muy claro entenderlo para aquellos que son juez, por decirlo de alguna forma, ¿no? La cuestión de la injusticia. Ahora, esto lo diría Pereda en esta obra que estoy mencionando aquí. Hay otro autor, Mario Gensolen, que él define las virtudes argumentativas de la siguiente manera. Para él son rasgos de carácter que permiten a quien argumenta estar dispuestos a hacerlo adecuadamente, aun cuando sus interlocutores presenten diferencias profundas respecto a sus concepciones morales. Según Mario, podríamos además o complementar lo que dice Pereda con este tipo de virtudes, ¿no? La buena voluntad, la caridad, un poquito de lo que les decía en ese comparativo con el término de espíritu de rescate, el falibilismo y la coalescencia. Bueno, la buena voluntad tiene que ver con una actitud o con la disposición que las personas tengan, lo que les decía, para hacerse entender, pero para buscar entender a su interlocutor. Que el principio no sea si lo logran o no, sino la intención de, a pesar de que no lo está logrando, buscar entender qué es lo que me quiere decir. Es decir, pensar en una argumentación cooperativa. Se habla también de la caridad, que es la autoexigencia de interpretar de manera racional lo que otra persona, un hablante, me está diciendo. La caridad permitiría conocer
un terreno común. Si uno interpreta a otra persona de la manera más racional posible, le atribuye creencias y deseos, uno mismo supone que tendría las mismas circunstancias a elevar las posibilidades de disolver un desacuerdo o percatarse de que no existe como tal. El falibilismo es un término, bueno, complicado. Digamos que Genson lo circunscribe la argumentación bajo el sentido que se explica ahí, ¿no? Autoexigencia de quien argumenta para, al hacerlo, considerar la posibilidad real de estar equivocado. Y por último, la coalescencia, que es hacer propio el ideal normativo de que, a pesar de las diferencias, siempre podremos encontrar puntos en común. Implicar que la unión de dos posiciones dispares puede darse a partir de la exploración de posiciones opuestas, ¿no? Estas virtudes argumentativas suscitan a su vez lo que hemos llamado en esta presentación una argumentación virtuosa. Nos referiremos así a aquellos rasgos de carácter que poseen las personas y que marcan su comportamiento o actitudes al momento de argumentar, pero también al momento de revisar y evaluar argumentación propia y las de otras personas. Pues bien, a ver, hasta aquí dirán ustedes, ¿te he entendido? Voy entendiendo hacia dónde va el asunto. Quizá lo que no entiendo es, uno, ¿qué tiene que ver con lo que decías que había fracasado en el momento en que yo practicaba el debate con colegas estudiantes? ¿Qué es lo que nos dijo en la presentación? Y esto que nos estás planteando, ¿qué tiene que ver con el debate? Porque pareciera, hago énfasis en el pareciera, que el ejercicio de un debate solamente tiene que ver con aquello que es opuesto a lo que yo acabo de decir aquí, ¿no? Bueno, para responder a esto, lo voy a hacer apoyándome en un cuadro, que es lo último que quiero compartir. No sé cómo vamos de tiempo, ahora sí espero que todavía me dé un poquito de tiempo para ir cerrando. Estamos bien de tiempo, así que Perfecto. tranquilo, tranquilo. Bien, bien. Bueno, creo que hasta aquí puedo ya dar pauta y mostrar por qué la idea del título del debate, ¿no? Me parece que la práctica del debate no podría yo profundizar mucho ahí, porque de alguna forma ya se ha venido diciendo en las pasadas conferencias, pero además ustedes es el contexto. El punto es que podemos apoyar más a eso que estamos viendo. Si yo proponía que de la práctica del debate también puede aparecer o puede desarrollarse una argumentación virtuosa. Si yo dejara hasta aquí la presentación, con justa razón más de alguna de ustedes, más de alguno me diría, pero es que esto que nos presentas, suponiendo que les pareció interesante, pareciera que nada tiene que ver con la cuestión del debate. ¿Por qué no? Porque en el debate lo que busco, en efecto, es un ejercicio donde yo pueda vencer a un argumento con el cual no comparto. Entonces creo que no me ayudaría, por ejemplo, imaginen ustedes la cuestión del falibilismo, ¿no? Que en el ejercicio del debate yo esté pensando que seguramente puede darse la posibilidad de que estoy equivocado. Lo que tengo que asumir es que el argumento que yo ya preparé es el correcto y el que está equivocado es el del otro. Sí, lo que quiero compartir con ustedes, y el punto es que me parece adecuado en el debate. Lo que creo es que el hecho de pensar en la ciudadanía no ayudaría a estar pensando que constantemente estamos en un debate. Me refiero no a debatiendo, eso sí lo hacemos, pero no en el esquema de la estructuración, de las reglas, lo que se hablaba el lunes pasado, lo que presentó Horacio en su conferencia de alguna otra forma, y en general las estudiantes y estudiantes que nos acompañan aquí, lo que hicieron durante esa preparación del debate. Aquí ya acabo de dar un término en la preparación del debate para, en su momento, considerar que ante esa cuestión o ante esa postura dicotómica, ustedes pueden tomar una postura o tienen que tomar una postura respecto a otra. Eso está bien como un elemento formativo, pero en la vida, más allá del debate, lo voy a decir así, esto más bien sería en zigzag. Es decir, puedo tener una postura, tengo que lograr defenderla, pero me parece que más allá del debate tengo que asumir que la otra persona por lo menos está con la posibilidad de que su argumento pueda también ser mejor que el que yo presente, pero además que aún siendo diferente,
pueda yo reconocerle a la otra persona, ¿no? Por eso yo hablo de que los momentos del debate, la preparación, el debate como tal, y hay una parte que me quisiera añadir y que es la que voy a continuar ahorita, ¿no? Bueno, entonces dicho esta cuestión, disculpen apresurado la cuestión de las virtudes argumentativas, pero lo que quisiera detenerme un poco más y suscitar la reflexión de ustedes es en un cuadro que yo le nombro los peldaños del debate académico, ¿no? Ahora, me parece importante por lo menos ver que no es una ocurrencia, sino que ya hay teorizaciones respecto a esto, ¿no? Bueno, propiamente entonces, el cuadro que quiero presentarles es este. Podemos entender el debate. Claro, cada una de ustedes, cada uno, bueno, podría profundizar aún más y dar una explicación mayor. Yo lo que quiero que me acompañen es en esto, en que entender el debate como un ejercicio académico, como los torneos que se presentan, principalmente tienen un núcleo o un enfoque en estos dos primeros peldaños. Sé que voy a debatir, pero no puedo llegar simplemente a ver qué se me ocurre, a ver qué me toca, sino que la parte de la preparación para los debates, para la búsqueda de los argumentos, para la construcción de posibles contraargumentos ante la suposición de argumentos que la otra persona me puede dar o el otro equipo, es una parte sumamente importante y la parte base, la preparación para el debate. Después vendría el debate propiamente, que ya es cuando me dirijo aquí directamente a las estudiantes y estudiantes que nos acompañan, cuando ustedes ya realizaron ese ejercicio, cuando ya estuvieron en el torneo. Perdón, regresé. Aquí. Entonces, lo que hacemos es preparar y dirigirnos hacia el debate. ¿Cuánto se preparan? No sé, bueno, varía mucho de los torneos, pero bueno, principalmente para una buena preparación tiene que ser mínimo un mes, creo yo, ¿no? Viene el debate y después viene, cuando concluimos, quizá una revisión de qué es lo que ocurrió, si ganamos el debate en equipo, qué fue lo que nos dio el triunfo, qué fue lo que planteó un juez, si no fuimos nosotros quien ganamos el torneo o ese debate en particular, en qué radicó las fallas, y eso es correcto, eso está bien. Seguramente es algo que ustedes hicieron. Sin embargo, en la parte que yo he querido compartir con ustedes, la argumentación virtuosa, tendría que ir más allá de la revisión del procedimiento. No sé si me voy a entender. Cuando revisamos un debate, lo que hago, por eso esta flecha, es preparar, ir al debate y después volver. En ese volver es qué ocurrió, qué no preparé bien, qué argumento no logré desarrollar bien y por qué mi contraparte, por qué el grupo que defendió una postura contraria a la mía logró posicionarse de mejor forma, logró ganar, etcétera, ¿no? Pero sigue siendo una parte procedimental. Eso es correcto, sí, pero mi sugerencia es que para que el debate logre ir más allá y en efecto logre formar ciudadanía, en efecto logre que las personas argumentemos en un sentido más amplio, es decir, que lo que realmente se aprendió en el debate no es, o no concluye en si lo ganamos o lo perdimos, sino en qué puedo llevar yo como individuo, ustedes como personas, más allá del debate, fuera del debate. La lógica de este cuadro es la siguiente, tanto el peldaño de preparación como el peldaño del debate propiamente representan las fases o peldaños necesarios y comunes a todo debate, ¿no? El tercer peldaño, que es mi propuesta, en cambio, suele aparecer pocas veces, por no decir mínimo, ¿no? Con él no pretendo dar a entender una mera revisión post-debate. No estoy diciendo que quienes hayan practicado el debate no hagan una revisión del mismo. Recordarán los que nos acompañaron el lunes, que a mí me llamó mucho la atención una de las aportaciones de, se me fue, yo soy malo para los nombres, Daniela, Horacio, Sí, Daniela Daniela. Noriega. Daniela. Recordarás a los demás, las que nos acompañan, yo le decía qué diferencia había
entre un asesor y el profesor. Yo estoy pensando más como profesor, en el sentido de que nos puede enriquecer la cuestión del debate. Ella incluso en su respuesta, que me parece fue muy clara, añadió otro elemento que me sirve para explicar eso. Recordarán los que nos acompañaron el lunes que ella hablaba de que incluso hay coaches que ayudan para que un grupo se prepare para ganar como tal, ¿no? Yo no niego esa parte, sé que es un elemento primordial del ejercicio del debate. Pero yo quise referirme más bien aquí a profesoras y profesores. Cuando platicaba con Horacio me decía que nos iban a acompañar. Y creo que esa parte es muy rica porque a veces eh, creo que aquí me fallo cuando yo practicaba estos debates. Yo no podía pasar de esa revisión y además de que después del debate, los fallos que yo consideraba, más de algún estudiante me decía, bueno, ya debatimos, bueno, supongo que yo logré, según los profesores que en aquel momento invitaste como jueces, ganar el debate. Y echamos ahí los juegos artificiales, vamos a algún restaurante a festejar que gané, pero es meramente un ejercicio como un juego. Yo siempre quise compartir con ellos que no, que era una parte del peldaño, no la cima. Queríamos llegar más allá, ¿no? Eh, Mi autocrítica es que yo no lograba llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo contemplaba este tipo de revisión a la que me refiero, ¿no? Yo me quedaba, por decirlo así, lo que ustedes están viendo en la flecha gris. Cuando después hacíamos el regreso, yo les decía, mira, aquí esta parte no te percataste, cometí una falacia, le pudiste haber dicho, y ahí ante el juez se percataba de que tu argumento era mejor, pero toda la parte procedimental. Lo que creo que yo fallé y lo que sugiero que sería un excelente complemento para esto que estamos aquí reflexionando en conjunto, es lo que simboliza esta flecha, ¿no? Ir más allá, hacer una revisión virtuosa o una metaevaluación. No solamente olvídense ya un poquito de quién ganó o no ganó y por qué lo ganó, sino que aprendiste incluso de la otra persona. No es simplemente la otra me venció porque a mí se me fue en esto. Es la otra persona, el otro equipo venció. ¿Por qué lo hizo? Si lo hizo de buena manera, ¿qué puedo aprender del otro? ¿O qué pueden aprender ellos de mí? Eh, yo decía, y aquí repito esta idea, que no pretendo con este cuadro dar a entender una mera revisión post-debate, sino una revisión profunda que considere lo ocurrido y que valore el aprendizaje más allá de si se ganó o no el debate. De ahí lo de una metaevaluación. El valorarlo, ya lo hicieron los jueces. Ya lo que viene ahora es yo autoevaluar cuál fue mi ejercicio, pero no solamente atendiendo a lo que yo hice de manera virtuosa y lo que el otro hizo que me venció, sino aprender de los otros. Eso en discurso suena pues sin ningún problema. En la práctica es el problema, ¿no? Cuando yo intenté hacer esto, les decía, en conjunto con mis estudiantes, bueno, nos quedamos en una revisión que no miraba más allá de los fallos o aciertos procedimentales del debate per se. Así que nunca salíamos de ahí, nos quedamos en la parte de la preparación, después una revisión somera, la línea gris, y creo que nunca fui, yo dije hace rato, yo asumo la culpa, nunca llegué a esta parte amarilla, a esta revisión virtuosa, ¿no? Cuando nos cuestionábamos sobre cómo es que eso nos llevaría a desarrollar actitudes positivas para conformar una ciudadanía, llegaba el momento en que no sabemos cómo responder. Digamos, como si hubiera un trasfondo ahí metafísico muy extraño que por el mero hecho de evadir automáticamente generas buenos ciudadanos. Me parece que eso hay que seguir reflexionando y hay que sacar a la luz o dejar con mayor claridad cómo es que se produce esto. Lo que yo he pensado es que esta es una de las formas, que la reflexión vaya más allá de esto, ¿no? Entender el ejercicio del debate, entender lo que yo me enriquezco en la preparación, pero además el enriquecerme en tanto persona que reconozca mis fallos y las virtudes de la otra, de la contraparte, por decirlo así, ¿no? Por tal motivo, pues, y principalmente lo que yo sugeriría que se pudiera revisar o atender
es el aprendizaje que resulte de las siguientes preguntas. Perdón. Habrá que cuestionarnos, en la parte amarilla, por ejemplo, si eran realmente buenos o malos los argumentos opuestos que se presentaron a la postura que me tocó defender en turno. Ustedes dirán, bueno, eso ya lo hizo el juez, por eso determinó. Yo no me refiero a que ustedes se pregunten o a que nos preguntemos como jueces, sino como personas que reflexionemos, que tomemos distancia, hagamos una pausa y tomemos distancia de lo que ocurrió y en la medida posible, por lo menos dejemos fuera el concepto de victoria, el concepto de triunfo en el debate y realmente reflexionar sobre lo que ocurrió, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer. Preguntarnos, por ejemplo, si de haber defendido la postura contraria a la que defendí, lo hubiera defendido como la persona del equipo contrario que lo hizo. Cuando se concluye el debate, preguntarnos si considero realmente haber tenido los argumentos suficientes para posicionarme respecto a una postura u otra. Fuera del debate, otra pregunta es si defendería qué postura y con base en qué. Es decir, en un debate sabemos que, digamos, es aleatorio. O sea, a mí me tocó defender esta ocasión y al compañero de la oposición otro posicionamiento, valga la redundancia, ¿no? Pero si más allá del ejercicio del debate yo tuviera que hacer lo que defendería, con base en qué razones de que presentó la otra parte me parecen muy interesantes, me pareció interesante, pero la fortalecería de esta manera y generar empatía de alguna otra forma, ¿no? Tendría la disposición de entender a aquella persona que, en principio, pareciera presentar una postura contraria a la mía. O tendría la disposición de darme a entender a cualquier persona con la que en principio pareciera tener una discrepancia, ¿no? Y recuerdo que yo les decía anteriormente, hace unos minutos, algo de lo que a mí me preocupaba en su momento es que al finalizar el ejercicio del debate, pareciera que más de algunos estudiantes, en una preparación para ir debatiendo, saliendo de la universidad a su casa, debatiendo con la familia, podemos tener diferencias con las personas, pero no puedes, o al menos no la idea de ir siempre realizando ejercicios del ganar por ganar. Eso es en una parte. Más bien es qué aprendo y lo que tengo que aprender es a sopesar el argumento del otro, ver si me convence en efecto o no. Por eso yo hablo que fuera del debate. Vaya, no sé si a ustedes les ha tocado, pero me parece que a mí, en mi caso sería muy raro que dentro de un ejercicio de debate académico, de repente algún estudiante dijera, no, a ver, ¿sabes qué es que lo que tú dices? O una contraparte, tienes razón, me acabas de convencer. Salvo que fuera un recurso ahí muy bien elaborado, retórico, pero a fin de cuentas lo modificaría en pro de su postura. Eso creo que no es algo que tendríamos que hacer fuera del debate. Yo puedo tener discrepancias, no sé, con Horacio de algún tema que se nos ocurra, pero yo tendría que tener la disposición de que si en efecto él tiene argumentos convincentes, yo puedo cambiar mi postura. No tendría que estar todo el día debatiendo. Digo, si usted lo quiere besar, pues adelante. Pero me parece que son momentos. Por eso yo hablo de los peldaños que hay aquí, ¿no? Estas preguntas que yo planteo, entre otras, nos llevarían pues a revisar, a una revisión virtuosa donde no importa ya ganar o perder el debate. Con esto quiero ir cerrando ya, ¿no? Lo que me interesa es que o sugerir es que si llegamos a esta parte, realmente aprenderíamos de lo ocurrido, no para volver el siguiente año solamente a debatir. Es muy importante el ejercicio, pero sí he entendido los objetivos que plantea, lo que platicaba con Horacio y lo que se plantea en esta serie de torneos, es que llega un momento en que las personas, más allá del ejercicio, una práctica del debate, me refiero como en un torneo, en un sentido reglado, o sea, a partir de reglas, tenemos que empezar a contemplar una argumentación más allá de un modelo adversarial. Esta metáfora del que el argumento es como si estuviera en una guerra, está buscando el mejor argumento para vencer, para ganar al otro. A veces si la otra persona me presenta un mejor argumento, en realidad el que gana soy yo.
porque me hizo cambiar, tendiendo a una posición epistémica, por ejemplo, ¿no? Por eso me parece que, aunque es complicado, habría que ir vislumbrando esa posibilidad, esos momentos. Yo aquí propongo estas tres fases, seguramente podría haber intermedias, no sé, habrá que seguir reflexionando al momento, ¿no? Todo esto, hay que ser honestos, ¿no? Suena sencillo de conseguir, pero en realidad es muy complejo, pues, ¿no? Las personas lo que hacemos es emprender acciones más próximas a las dos fases generales del debate, pero no estamos familiarizados con la revisión y mucho menos con una revisión del tipo que yo he propuesto, que tendría que recurrir a esas virtudes argumentativas para poder desarrollar una argumentación virtuosa, que realmente sopese, en la cual se pueda enriquecer y se podamos ganar como tal, ¿no? Yo suelo decirle a mis estudiantes, hace rato yo lo mencionaba, lo aproximaba ya, que hay que tener mucho cuidado de no confundir con llegar a uno de los peldaños con alcanzar la cima. Me parece que la cima tiene que ser, en última instancia, la convivencia dentro de una ciudadanía, la convivencia sana, lo cual no significa que no tenemos diferencia. Lo que significa es que a pesar de esas diferencias, podemos llegar a convivir y no matarnos o no empezar a generar una guerra, eh, no empezar a violentarnos, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer una revisión también al interior de nuestros ejercicios, ¿no? La violencia no solamente es en estado bruto, la violencia también es al interior de la argumentación. Y si no cuidamos la práctica, una buena práctica del debate, un buen ejercicio, lo que estaríamos aprendiendo es meramente oposicionarnos a ver siempre al adversario, al contrincante. Eso es parte del ejercicio. Eh, pero yo creo que más allá del ejercicio tendríamos que llegar pues a este punto, ¿no? Eh, no sé si hubiera alguna reflexión o algo que expliqué de manera muy caótica y bueno, les gustaría que profundizáramos o compartiéramos reflexión, ¿no? Pero esto que acabo de presentar, a cual agradezco nuevamente la invitación, creo que más que hacer un cierre, sería una invitación a la reflexión de cada uno de ustedes. Y ahora se me decía que hay profesoras y profesores que prepararon también a los grupos de debate. Sería importante que me acompañen a esta reflexión. ¿Qué les pareció a ustedes? Porque si bien entiendo ahora, vendría una etapa donde en grupo, y ya quizá con más calma y un poquito fuera del estrés de que estoy en preparación para el torneo, ver qué ocurrió, pero sobre toda la pregunta es, ¿qué pude aprender? Más allá de si gané, me tocó en el equipo ganador, o un equipo que no se le dio el triunfo en esa ocasión, ¿no? Y eso está más cercano a formar ciudadanía, a obsesionarme con simplemente ganar por ganar, ¿no? Horacio, bueno, es cuanto lo que tengo que decir. Y bueno, agradecerte a ti y a todas y todos ustedes por su atención. Muchas gracias, Ángel. Y hay mucho, creo que se puede decir muchísimo eh, sobre lo que acabas de decir y creo que es muy útil también. Antes de dar paso oralmente a todos quienes quieran decir sus comentarios, ya tenemos un comentario en el chat, entonces lo voy a leer para que el primero que tenemos, que es Gisela, dice, bueno, son agradecimientos, ¿no? Gracias por esta instancia muy clara y muy útil para repensar. Escribo ahora porque estoy en zona rural y ya me he pasado a quedar sin conexión. O sea que tenemos de todo el país. Catherine Sosa dice, muy importante valorar el debate como un ejercicio reflexivo para y por el aprendizaje en la práctica de la ciudadanía. Leticia también agradece por ser tan claro. Yo, mientras van surgiendo algunas preguntas o comentarios de otros compañeros que puedan ir preguntando o planteando inquietudes, a mí me gustaría decirte algunas cosas. Me parece muy rico esto que traes acerca de esta reflexión o esta etapa de reflexión más allá del tema del ejercicio del debate en sí mismo, ¿no? Se me ocurre la analogía, ¿sabes? Con el ejercicio físico, porque creo que ahí también puede pasar algo que quizás nos ayude a, a ver otra lista de esto que traes vos, que yo creo que es fundamental para que no termines algo que es un medio, termine siendo un fin.
O sea, decir, el ganar, o sea, termino ahí, ¿no? Es como que si uno se puede ejercitar y el ejercicio físico, haga uno un deporte o salga a correr o haga, no sé, vaya a un gimnasio, levante pesas o juegue al fútbol, evidentemente que es una actividad que tiene sus reglas, sus componentes, si es competitivo, obviamente también, pero que también tiene otros beneficios, más allá, uno puede jugar al fútbol, participar en un campeonato de fútbol, y más allá de eso va a tener un beneficio en la salud corporal también. Claro. Ahora, yo creo que cuando el tema, y por eso la analogía, cuando el hecho de la participación en un campeonato de fútbol solo se circunscribe al hecho de ganar, al hecho de estar allí, o incluso el ejercicio se vuelve excesivo, cosa que en lugar de fomentar la salud, fomenta lo contrario, bueno, ahí hay como aparece la reflexión ética, ¿no? Yo creo que lo que traes es algo fundamental desde el punto de vista de la ética de la argumentación, y en ese sentido la virtud, ¿no? Fundamental en este campo. Yo creo que los beneficios de un torneo vienen por cuanto el torneo es motivador para generar beneficios que quizás nosotros no podemos predecir a priori. En el sentido de que, bueno, yo puedo tener con un ejercicio físico, mejorar mi cuerpo, pero no sé exactamente para qué voy a utilizar mi cuerpo después, o para que sé que la salud es buena. Lo que sí sé, y acá viene tu reflexión y me parece muy rico, es decir, bueno, en ese ejercicio, ojo, porque también puede ese ejercicio ser perjudicial en algún sentido si no se tienen determinadas pautas éticas, o en este caso de lo que planteás, el hecho de la argumentación virtuosa. Y creo que es muy importante también para los docentes reflexionar sobre este aspecto, esto que traes vos, esta meta reflexión más allá de lo instrumental, porque hace que el torneo también sea un disparador en el aula para reflexionar sobre otras cosas que no son solamente el torneo. Eso, a mí me surgen todas estas reflexiones y te agradezco mucho por traer estos aspectos a este foro, digamos, a este ciclo y en el marco de este torneo. Yo no sé si hay otras, digamos, o si querés agregar algo sobre esto que acabamos de decir, o sigo leyendo comentarios de... No, agradecerte la magnífica síntesis de lo que presente. Y claro, esa analogía que tú mencionas, yo pensaba en que seguramente más de alguna de nuestras compañeras y compañeros tiene en mente alguna historia de un deportista, siguiendo con tu analogía, que con esa obsesión de, de, de buscar ese triunfo en esa competencia, incluso los mismos medios de información hablan de la competencia al interior, pero vemos que hay un desgaste más allá de lo que su cuerpo puede dar y es perjudicial, ¿no? Eh, esa obsesión de siempre estar viendo a aquellos que me van ganando. Tú diste el clavo, y dices en el clavo, como decimos aquí en México, ¿no? Dice en el punto. El detalle es que el debate yo lo veo como una de las mejores, ahora, como una de las mejores, bueno, siempre lo vi así, pero ya expliqué por qué fue lo que yo cometí el error como profesor, no invitaba a esta reflexión, y después los estudiantes que mejor les había ido en el debate, buscaban platicar conmigo, pero me daba cuenta que buscaban sparrings, no sé, un poquito en el box, ¿no? De discutir, y después iban y decían otros profesores, en ese tema ya discutí con Ángel y le gané. Pues sí, y yo como profesor decía, pero qué bueno, señal de que tú te preparaste ya, estás leyendo cosas que yo no he leído, y qué bueno. Pero después me daba cuenta que ya era como una obsesión, ya no querían platicar con ellos porque era, todo diálogo se tenía que volver una cuestión, yo decía, un debate muy en el contexto mexicano del que puedo hablar, un debate político de vencer por vencer. Yo me empecé a desanimar, pero el error creo que en su momento no me percaté que el problema no es del debate, el problema es que yo no llegaba a ese nivel que ahora les he planteado, ese peldaño, digamos, ¿no? Ok, ya debatieron, viene la parte eh, más importante. Si mi objetivo es apoyar a que las personas desarrollen este tipo de actitudes. Yo decía un poquito en la explicación
que me daba cuenta que sí desarrollaban ese aspecto procedimental. Yo hablaba, incluso se volvían máquinas detectoras de falacias, identificaban cuándo estaban lanzando, no sé, para los que han estudiado lógica formal, me hablaban hasta de identificación del modus ponens, del silogismo disyuntivo, pero luego te dabas cuenta que eran personas incapaces de buscar entender lo que otra persona que no podía plantearle sus ideas dentro de una estructura lógica formal, no hacían por ayudarle, más bien la descartaban, ¿no? No puedes formar ciudadanía a partir de descartar al otro porque no se le entiende, ¿no? Eso es lo que quise dar a entender con la cuestión de las virtudes, y es un tema que bueno, yo les invitaría a explotar un poco más y bueno, a complementar. Y bueno, me quedo con la analogía, muy interesante lo que planteas, Horacio. Tú me dices, ¿quieres que revisemos? Creo que en el chat hay más, o si alguien se anima a abrir micrófono. Sí, o si alguien se anima a utilizar la voz. Sí, claro. Verónica Hernández, mientras tanto, mientras se animan ahí, Verónica Hernández dice: muchas gracias por la presentación, me parece imprescindible la reflexión post-debate. Coincido con la importancia de los aportes de esta actividad a la formación de la persona como tal. Andrea Segovia dice: muchas gracias, muy claro, es muy importante resaltar estas ideas y que las escuchen los estudiantes también, ya que eso trabajamos con ellos, que la preparación, que el debate trasciende el torneo, son herramientas para la vida. Bueno, a ver si alguien se anima a hablar. Wendy está levantando la mano. Wendy, te damos la palabra. Hola, buenas noches. Hola, Wendy. No sé si se escucha ahí. Sí, muy bien, adelante. Gusto en saludarte. Un gusto igualmente. Yo soy profesora de filosofía hace ya 25 años. Y lo que yo noté, por ejemplo, he trabajado más que nada en la parte de en la parte de argumentación. He trabajado con... Am I late? Am I late? No sé ese ruido. Am I late? Am I late? Creo que se metió otra participación. Hola. A ver ahí, Wendy. Ah, tal vez. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí, adelante, adelante. Era como mi gran referente dentro de argumentación. Yo encontré Anthony Weston, fue como el que más me simpatizó para trabajar con los chiquilines. Adivino, Sobre porque te dio todo, claves de la argumentación. exactamente. Y en realidad lo que yo me quedé es con la definición que él plantea de argumento como no el intento de convencer, sino la capacidad de exponer razones en favor de una tesis. Y que el convencer pasa por el otro, o sea, que el otro se convenza o no, ya es una cuestión del otro. Pero últimamente me he encontrado con que, por ejemplo, estoy teniendo practicantes y demás, y están manejando otra concepción de argumento, en la que sí se ve el argumento como el arte de convencer, incluso lo plantean como esa definición. Entonces yo le quería preguntar un poco sobre ese tema, qué es lo que usted opina, porque creo que en la base de todo esto está qué es lo que nosotros entendemos por argumentar, en definitiva. Muchas gracias. No, al contrario, Wendy, gracias a ti. No sé, creo que... Gracias, amigo. Bueno, ahí Horacio me ayudará un poquito. De repente creo que se mete otra voz. Bueno, pero aquí se me alcanza a escuchar. Entonces, Wendy, me parece muy importante lo que planteas. De hecho, también me hiciste recordar esos textos. Y ese texto es de los más comunes y es muy rico. Las claves de la argumentación de Anthony Weston. Creo que a Weston se le tendría que leer un poco más allá de ese texto. Hay un texto que yo te recomiendo que se llama El pensamiento atento, que es también el critical thinking, pero en ética, que bueno, vi tu expresión, seguramente lo conoces, y creo que todavía tienen cosas más ricas, porque en el anterior, él se circunscribe en la línea tal cual del critical thinking, que es, todavía tenían como un temor con esa parte que a veces la gente en filosofía nos peleamos, que es la supuesta subjetividad, ¿no?
Dice, no, el argumento tiene que ser objetivo para que se pueda entender y el otro hacerlo, ¿no? Y hay, como dices, toda una corriente, una línea anterior de la argumentación que ha retomado, primero que ha buscado modificar el enfoque. En este momento se me ocurre a mí un profesor canadiense, Michael Gilbert, y él en una línea, es que es complicado ubicarlo, no sé si dentro de la línea dialéctica o retórica, pero él lo que dice es que aunque queramos ver o entender que para evitar problemas hemos introducido el concepto de objetividad, quienes argumentan siguen siendo seres humanos. Y eso es imposible, es una búsqueda que se ha dado y pareciera que es mejor asumir la subjetividad, pero ver también, aquí viene el punto medular de la respuesta, cuál es la línea en que yo divido, dónde la subjetividad me pierde y dónde es importante el que tengo que mostrar o asumir la parte subjetiva del otro. Fíjate, incluso lo que tú mencionas, dice uno, bueno, que se convence el otro, ya es su asunto, yo ya le di las razones de peso. No, quien le da esas razones está pensando en un individuo, no das tú argumentos aislados, ¿no? Tú como profesora llegas y hablas con individuos, con personas, con estudiantes, y no llegas y simplemente en tu no sé, como pizarra, pintarrón, donde tú marcas, dices, allá ustedes si entienden o no, pero este es el argumento y es tan claro. Pues no, ¿por qué no? Porque estás haciéndolo en un lenguaje que comparten. Entonces eso ya es que atendiste a lo que otro te va a entender. Estás pensando tú en un nivel, si compartes con estudiantes de nivel medio, bachillerato, es el equivalente, sí, ¿no? Claro que lo tienes en mente y sabes cómo dirigirte a tu auditorio. Ahí aparece un Perelman de la tradición francófona. Y no es lo mismo que si te invita a dar una conferencia con especialistas. Entonces, aunque no nos guste, claro que pones atención en a quién te vas a dirigir. El detalle es no irse a los extremos, creer que un estudiante no sabe nada, tiene 15, 16 años y le estás hablando como si le estuvieras enseñando a un bebé a hablar, bueno, sería una exageración, ¿no? Y si vas con un auditorio de gente que sabe del tema, tampoco significa que estés escuchando una discusión, no sé, entre dos físicos teóricos que solamente ellos entienden. Eso solamente lo puedes hacer si volteas a ver la parte del individuo. Entonces, eso de que los argumentos por sí mismos tienen que llegar al otro, yo ya lo pondría en duda. Y te di varios ejemplos de en qué razón sería, ¿no? Claro, siempre cuida, repito, los extremos ahí, ¿no? Y creo que es lo que podrías considerar. Ahora, la ventaja es que yo estoy convencido que como profesora seguramente también tienes más elementos, que es atiendes al grupo. Incluso en un grupo de 20 personas, tú sabes que 5, no sé cómo hacen los profesores, pero desarrollan esa habilidad de saber que un grupo quizá te va a entender más rápido un asunto. No por incompetencia de los otros, sino porque quizá los otros están pensando en otros asuntos, unos son muy centrados. Y yo recuerdo cuando daba mis clases de lógica, eso buscaba hacer desde un principio, y yo los ponía a trabajar en equipo. Y a los que más desarrollaban, los ponía como representantes o cabezas de equipo, porque yo sabía que me iban a ayudar con los demás equipos. ¿Qué tiene que ver eso con la argumentación? Que como profesor tú te das cuenta de cómo son las personas, o es una habilidad que tenemos que desarrollar como profesores, no desatender a la persona. Si eso se hace, no estaríamos hablando de una argumentación virtuosa, porque el peso de una argumentación virtuosa es atender a los agentes, ¿no? Atender a las características. Por eso en las definiciones, recordarás, yo hablaba de los rasgos de personalidad de ellos, ¿no? Ojo, no voy a pecar de ingenuo, no es que en tu próxima clase digas de esa conferencia y aquí lo desarrollas, no, pero es paulatino cómo lo vamos desarrollando ahí, ¿no? Pero no te metas en complicación o te asuste la afirmación de Weston. Más bien habría que preguntarle a Weston si después de algunos años seguiría considerando esta parte, ¿no? Y muchas gracias nuevamente por tan rica pregunta.
Gracias a usted. Gracias, gracias. Bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta de los participantes. ¿Alguna bueno, pregunta o comentario también, digo, reflexión sobre Claro. todos estos elementos que estamos compartiendo. Bien, Jefferson dice, la objetividad es Sí. difícil. Es difícil por el sesgo cognitivo, bueno, los sesgos cognitivos, si no Claro. es imposible. Y dice, bueno, bien, a ver si no me queda alguna por leer. Bien, Andrea Segovia ya la leímos. Bien, entonces si no hay otras preguntas, solo resta agradecer, realmente muy rica la conferencia de Ángel González y que yo creo que nos dejó pensando a todos y sobre todo, no solamente una reflexión teórica, que sí lo es, sino también práctica, en el sentido de cómo seguir trabajando en el debate y no perder o cómo potenciar esa argumentación virtuosa a partir de estas prácticas. Así que te agradecemos mucho, Ángel, No, al y contrario. la verdad que un placer y un honor contar con tu presencia aquí en este ciclo. Y a los restos de los participantes decirles que nosotros vamos a continuar en la quinta conferencia de este ciclo internacional de conferencias sobre argumentación y debate. Vamos a tener nuestro próximo encuentro el miércoles 16 de agosto a las 19 horas, hora Uruguay, y vamos a hablar esta vez sobre los debates televisivos. Y para ello contaremos con la presencia de una conductora de programas de debate televisivo, que es Victoria Rodríguez, que nos va a hablar sobre posiblemente luces y sombras de los debates cuando están, digamos, en un marco de programa de televisión, sobre todo que es un programa diario. ¿Qué es lo que sucede cuando el debate comienza a aparecer desde ese punto de vista, desde el punto de vista mediático? Bueno, de eso vamos a hablar en la próxima conferencia, así que los esperamos y bueno, Ángel, nuevamente te reitero el agradecimiento por esta rica intervención. No, al contrario, es un orgullo, Charles, participar y bueno, un abrazo fuerte para todas y para todos hasta Uruguay y donde nos acompañen. Gracias, Horacio. Gracias para todas, para todos. Bueno, nos vemos.